puertos en Puerto Rico y Estados Unidos tienen unas uniones obreras y esas uniones obreras son uniones obreras bien fuertes y poderosas. Y hay que decir que si bien está hoy y deberíamos tener las próximas semanas normalizadas, la pregunta es, ¿cuál es nuestro plan B? ¿Cuál es nuestro plan C? Y de eso hablamos ya mismo. Tengo conmigo a Joel Pizá Batiz, que es el jefe de autoridad de los puertos. Gracias por estar conmigo, Joel. Saludos, ¿cómo está? Saludos, Jay. Buenas tardes y saludos a todos los que te sintonizan. Un placer estar en tu programa. Y te llamo por tu primer nombre, pero de aquí en adelante te llamaré director. No, no, puedes Dicho llamar eso, Joel, confianza. gracias. Dicho eso, tengo muchas preguntas que hacerte, pero la primera y la más básica. Si bien es cierto que las uniones obreras, la ILA, no es la que trabaja Crowley y Tote en Jacksonville, que es el puerto principal para Puerto Rico, y eso pues ya nos debe dar un respiro. Por otro lado, las otras uniones van a dejar entrar a esos empleados a hacer su trabajo en su taller, o va a haber aquí la posibilidad de piquetes de estos que cierran el muelle y cierran el puerto por completo. Te lo digo porque tengo información de que aparenta ser que están preparándose para cerrar el puerto. Pero nada, yo sé que tú no controlas eso. O sea, la pregunta es qué hacemos en caso de eso, si es que hay algo en esa dirección. Sí. Gracias, Jay, por la pregunta. Bueno, comienzo primero en Puerto Rico porque el 26 de septiembre la isla emitió una comunicación indicando que ellos iban a continuar laborando debido a que su convenio colectivo en Puerto Rico expiraba el 30 de septiembre del 2025. Así que toda la conversación que he tenido, ¿verdad?, con la industria en Puerto Rico, por lo menos mañana, 1 de octubre y los días subsiguientes, deberían continuar laborando con mucha normalidad. De algo cambiar, ¿verdad? Sea por solidaridad, empatía o algún tipo, ¿verdad?, de apoyo más generalizado, sin duda alguna terminará en una disputa judicial, tipo de interdicto, ¿verdad?, injunction, remedio, ¿verdad?, extraordinario. Esperemos que de lo que hemos recibido no debe ocurrir, pero Jay, de la propia Unión, pues en Puerto Rico, pues han anunciado de que van a continuar laborando. En Jacksonville, La, sí, perdóname. la razón por la cual te hago esta pregunta es porque tengo una persona que me dice que está en Jacksonville y que el muelle está preparándose para cerrar. O sea, que hay una posibilidad de que se cierre el acceso y ya eso pues complica las cosas. De Claro. nuevo, no pretendo que el director de puertos de Puerto Rico pueda controlar el puerto de Jacksonville, ¿sabes? Pero esa autoridad portuaria pudiera terminar cerrándose si tenemos ese plan B. Y de nuevo, mira, yo quiero ser franco contigo y yo lo digo porque creo que las otras veces que te he entrevistado, creo que los dos sabemos que respeto tu trabajo, pero tengo que decirte, a mí me choca que se está tomando bien livianamente este escenario y yo tampoco quiero crear un salpa afuera en Puerto Rico y que se llene Costco y que Sam se empiece a vacíe. O sea, eso no es lo que queremos. Yo sé que tu rol es contestarme diciendo, mira, Jay, la unión en Puerto Rico no va a cerrar porque el convenio está hasta el año que viene. La unión de Crowley Toad, que son las empresas que traen casi todo de Jacksonville para acá, están, ¿verdad? Deberían funcionar con normalidad porque esas empresas no tienen un convenio ahora mismo ni trabajan con la isla allá en Jacksonville. Ok, esa es la información correcta, ¿verdad? Correcto, correcto. Y ayer pude conversar con el director de la Autoridad Portuaria de Jacksonville, el señor Eric Green, que ha estado en Puerto Rico varias ocasiones y hemos creado una buena relación profesional. Y todos entendemos, ¿verdad?, de que por lo menos el tráfico entre Jacksonville y Puerto Rico no debe interrumpirse. Pero el plan B, imaginemos que ocurre lo peor. Imaginemos que comienzan a obstaculizarse, de alguna manera se restringe el paso hacia los terminales. Tanto Toad como Crowley tienen otros puertos que no constituyen estos 14 puertos que están parte de la situación, ¿verdad?, obrero-patronal. Y sí podrían activar esos planes de contingencia, lo cual sin duda alguna conllevaría quizás mover bastante, terminar dependiendo más de transportación terrestre y trenes, pero sí existe la posibilidad de que puedan operar de otros puertos en el caso de algún tipo, ¿verdad?, de disloque mayor en el puerto de Jacksonville. No Okay, y, sé, y no, la mercancía que llega a Jacksonville, porque llega mayormente por tren, llega mayormente por barco, ¿cómo llega la mayor parte de la...? Porque obviamente una cosa es que yo tenga un barco y unos operadores que pueden traérmelo, otra cosa es que la mercancía llegue allí para poder traerla. esa es excelente pregunta. Por eso hay que seguir esto con mucho cuidado, por la urgencia que tú muy bien estás transmitiendo, porque si esta huelga se extiende y se prolonga más de 15, 20, 30 días,
en una cadena de distribución tan globalizada, tan interconectada, millones y millones de productos que sin duda alguna llegan a ciertos puntos y centros de distribución. Algunos productos, algunas áreas de la cadena de distribución sin duda alguna se van afectados. Estos 14 puertos constituyen el 50% de toda la carga que llega a los Estados Unidos por vía marítima. Esto no es poca cosa. Esto podría ser la huelga más grande desde el año 1977. La Unión ha dicho que no va a afectar los cruceros y la Unión ha dicho, el presidente Daggett ha dicho que tampoco va a afectar la carga militar, pero sin duda alguna va a crear un disloque mayor. ¿Qué anticipo, verdad, que pudiera estar ocurriendo? Mira, ciertos enseres electrodomésticos, quizás alguno que otro vehículo de motor. Estamos hablando, ¿verdad?, en el escenario que estemos 30, 35, 40 días de paro en estos 14 puertos. Algunos otros productos sí van a demorarse. Claro, en los Estados Unidos, en el mundo entero, hemos estado viviendo por los pasados 4 años múltiples incidentes de disloque en la cadena de distribución que antes ocurrían una vez cada 10 años. Desde el COVID para acá hemos visto el canal de Suez, hemos visto el COVID-19, hemos visto otros incidentes y eso ha forzado a todas las líneas marítimas, tanto domésticas como internacionales, a ser más creativos. Y desde ese punto de vista hay más, digamos, más dinamismo. Y claro, el problema es la inflación. Todo este tipo de situaciones. Sí, yo pienso que esto no va a tener, Joel, o sea, que no va a llegar a ser de 30 días y probablemente ni nos enteremos de gran disloque porque estamos en año electoral y el presidente Biden va a intervenir, que puede intervenir, ya lo hizo el año pasado con los trenes y ya lo ha hecho, ¿verdad?, anteriormente en diferentes, ¿verdad?, circunstancias. De hecho, en el caso de los trenes, yo veo los argumentos de lo que estaban pidiendo los empleados y los entiendo. Eso de estar trabajando todas esas 800 horas, pues está complicado. Ok, dicho eso, en el caso de, porque no consiguen empleados, ¿verdad? No hay sustituto para los empleados de trenes, es un trabajo bien, bien malo, o sea, pero nada. Ok, hablando del barco, si esto se extiende a 30 días, lo dudo por razones políticas. Dicho eso, mi punto es que hay que tener una conversación en el país de que esto no puede seguir ocurriendo y obviamente nosotros no controlamos gran parte de lo que ocurre fuera, pero internamente tendríamos que hacer cambios. Por ejemplo, el impuesto inventario. Yo sé que tú no eres el encargado de eliminar el impuesto inventario, pero yo esperaría que en un país que ya ha vivido el COVID, que ya vivió el canal, lo que está pasando en Hormuz, lo que está pasando con los hutíes, lo que está pasando con el cuerno de Somalia, lo que está pasando con el canal de Suez, pues tú esperarías que, caramba, o sea, espérate, el supply chain, lo que pasó con Ucrania, que cambió dramáticamente todo el supply chain, un montón de productos que venían de Rusia y de zonas cercanas ya no pueden venir porque están sancionados. O sea que China también tiene sanciones económicas, los impuestos, ¿verdad?, los arbitrios que están poniendo y ¿verdad?, los arbitrios de entrada o los aranceles, como se le conoce ese tipo de impuestos. Pues todo eso ha cambiado dramáticamente todo el escenario global de transportación de productos. Y yo sé que Crowley y todos lo saben. Hay ese plan B, ¿es real en el sentido de que tienes otros muelles a donde puedes llevar las cosas? O si están en Jacksonville, pues llegaron a Jacksonville y ahí no hay forma de sacarla si hay una huelga y está cerrado. Sí, no, ellos como compañía han identificado otros puertos y sin duda alguna, claro, ¿cuál va a ser el reto? Inflación, porque vas a tener que entonces estar moviendo más por transportación terrestre y eso es un costo que se va a reflejar. Vas a tener que depender por trenes. Así que el plan B está. El asunto es que sí tiene un efecto al final del día inflacionario. Y quiero reaccionar un poquito a lo que mencionaste, Jay, sobre el año electoral, la elección presidencial. El presidente Biden el domingo, ayer, indicó que él no creía en la ley Taft-Hartley, que no iba a activar la ley Taft-Hartley para este conflicto obrero patronal, distinto a la situación de los trenes que ocurrió en diciembre del 2022, que fue a base de otra ley, del Railroad Labor Act. Hay que estar pendiente a ver si realmente esto fue una expresión del presidente para forzar un poco la negociación de cara al deadline, pero hay que estar pendiente porque si esto trae un disloque mayor, hay que ver si el presidente se mantiene firme en esa posición de no activar la disposición de Taft-Hartley, que lo que dispone es que declara ilegal la huelga por 80 días y tienen que continuar laborando y fuerza, ¿verdad?, un cooling period, como se le dice en la industria. Y sobre lo que mencionaste, mira, Puerto Rico ha vivido por muchos años de espalda al océano y de espalda al mar. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros creemos que nuestros supermercados y nuestros productos llegan por osmosis.
y eso se ha reflejado en la infraestructura portuaria, se ha reflejado en nuestro sistema contributivo, se ha reflejado en la falta de discusión pública de cómo funciona nuestro sistema de distribución, se ha reflejado en despreciar en ocasiones hasta muelles, y hemos valorado hasta otro tipo de industria por encima de la que representa más que el 80% de nuestra comida llegue a nuestra familia. Creo que debería comenzar a provocar en los políticos y en los gremios profesionales mayor, digamos, educación y darle el relieve y la importancia que esto amerita. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, mi planteamiento es que en un mundo que cada vez tiene más disloques y de hecho más regionalización, pues los supply chains, o sea, las líneas de suministro de dónde llega algo, cada vez va a ser más complejo si esto sigue complicándose, ¿verdad? Como aparenta ser que va a ser. O sea, esto que está pasando en Ucrania, esto que está pasando en China, lo que pudiera ocurrir en Taiwán, pues todos son cosas que, esos son peligros que no han ocurrido. Sí, pero ¿cuál es la posibilidad de que Puerto Rico pueda tener suministro suficiente en caso de que un conflicto como este surja? By the way, el ángulo positivo de la ley de cabotaje, que yo quiero discutirlo también, el país siempre habla de todo lo negativo de la ley de cabotaje. Yo creo en eliminarla por razones de competencia de mercado. Pero somos nosotros un mercado lo suficientemente atractivo como para tener un puerto dedicado y barcos dedicados a nosotros en caso de que los supply chains se vean afectados y de repente digan, Crowley diga, bueno, este barco que yo tengo aquí, en vez de mandarlo para Puerto Rico, que me voy a ganar 100,000 pesos, por dar un número, lo mando para Rusia, que me voy a ganar 2 millones de pesos. O sea, entonces, esa es la parte positiva de la ley de cabotaje, que también hay que discutir como país. O sea, uno escucha estos argumentos y en la era de, ¿verdad? De los supply chains, donde no hay certidumbre en nada, pues la ley de cabotaje al menos te da una ventaja, y es que esos barcos vienen a Puerto Rico porque tienen unos contratos a unos costos obviamente mayores, pero que tienen o sea, tenemos la bendición de que tenemos una machina. No muchas islas del mundo tienen una machina, y búscate a ver si llega un barco puede tardar meses y meses y meses un producto. Y contenedores también, y no solamente el barco, sino contenedores dedicados exclusivamente para suplir este mercado, que te acuerdas cuando en el COVID había una escasez extraordinaria de contenedores. Puerto Rico no sufrió eso. Gran parte de que Puerto Rico la inflación fue menor de la que pudo haber sido, porque los contenedores nunca costaron más de $2,500 versus los $20,000, $25,000 que estamos viendo en China. Pero y hablando un poquito sobre eso, Jay, la isla hoy se está yendo a huelga precisamente por un tipo de reclamo a las líneas de bandera internacional, los Maersk, los Hapag-Lloyd, que hicieron más de 40,000 millones durante la pandemia, los que subieron los precios de los contenedores a más de $20,000, $25,000. No es tanto con las líneas domésticas, realmente la lucha que tiene hoy la isla y la batalla contra la automatización de grúas. Esos son los dos elementos, y eso es lo que el presidente Day ha estado diciendo. Ustedes hicieron 40,000 millones en la pandemia, nuestros miembros estuvieron laborando, murieron muchos en el COVID, y nosotros queremos recibir un pedazo de ese gran cantidad de dinero que ustedes recibieron durante la pandemia, mayormente la pandemia internacional. Así que lo digo, y a tu punto, imagínate Puerto Rico sin algún servicio dedicado y tiene que esperar un volumen pequeño. Okay, para fines, ¿verdad? De la gente que no necesariamente sabe, ¿verdad? Porque yo creo que siempre hablamos de la ley de cabotaje y mucha gente no sabe. De nuevo, yo no soy un defensor de la ley de cabotaje, yo he sido un crítico de la ley de cabotaje, ¿verdad? Pero hay, como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Como nuestra relación con Estados Unidos, pues el ELA tiene cosas buenas y cosas malas. El ELA tiene cosas buenas, por ejemplo, tenemos como un moneda, como un defensa, ¿verdad? Y no pagamos impuestos federales. Bueno, pues eso es positivo. El lado negativo, pues no llegan los fondos de igualdad. O sea, hay un montón de otras, ¿verdad? Podemos hacer los argumentos buenos y malos de todos los estatus, de todo, ¿verdad? Todo en la vida tiene un good side, ¿verdad? Un downside y un upside. El upside de la ley de cabotaje es que y no es poca cosa, por si acaso, es que cuando ocurre un disloque global, tú tienes unos muelles en Puerto Rico que tienen unos barcos dedicados a ti, unos muelles dedicados a ti, versus lo que es competir en el mercado. Y amén, gloria a Dios, si el mercado está a 2,500 pesos el furgón, y cógele miedo si está a 25,000 pesos el furgón, como pasó en la pandemia con China, ¿verdad? Y eso pues no pasó en Puerto Rico porque había unos contratos previos y hay unos acuerdos previos, ¿verdad? Así que ese es el lado positivo de la ley de las cabotaje. leyes de laborales también. Estos barcos de bandera americana se rigen, le aplica la EPA, le aplica el salario mínimo, y verdad que siempre en los barcos de bandera internacional siempre ha habido grandes señalamientos detrás. Sí, tienes unos estándares de calidad que no vas a tener los estándares globales. Dicho eso, pues son más costosos, ¿verdad? Y ese costo, la pregunta es, ¿ese costo mayor es algo que deberíamos considerar para tener seguridad y certeza? Pues eso es una pregunta que, ¿verdad? Que el país tiene que hacerse. Y me gusta lo que mencionas, porque
porque el debate, como muy mencionas, es un espectro bien amplio, puede estar en contra, puede estar a favor, pero lo importante es que la ciudadanía tenga todos los elementos de juicio. Creo que ha sido un tema que no se ha hablado de todos los argumentos del lado de la mesa, y yo todavía me encuentro con gremios profesionales que me dicen, mira, es que realmente en Puerto Rico no pueden llegar barcos de bandera foránea. Digo, mira, no es correcto. Y no estamos hablando Sí, la mayoría de los barcos que llegan a Puerto Rico son internacionales. correcto. La mayor parte de la carga que llega a Puerto Rico es de Estados Unidos, Y no pero la estoy mayor hablando parte de los barcos que de, llegan son internacionales. y no estoy hablando de personas o estudiantes de escuela elemental, no estoy hablando de personas de gremios profesionales que tú y yo conocemos quiénes son, y en ocasiones nos hemos encontrado con foros pero todavía está esa percepción, porque algo ocurrió en Puerto Rico, ¿verdad? Que este tema pues no se ha discutido a profundidad, y creo que el tema de la ley de cabotaje, uno al final del día toma su postura, pero tiene que uno tener toda la información, y cuando uno tenga toda la información, pues toma su decisión. Seguro, bueno, la pregunta es, si damos un número, ¿verdad? Ponemos un número, 500 millones de pesos más al año, ¿eso es suficiente, por dar un número, 300 millones de pesos al año, no sé, el número que sea, versus lo que sería el mercado internacional? Eso, pero tenemos unos barcos seguros, o sea, que seguro van a venir, ¿verdad? Estos chasis, que seguro van a venir estos furgones. Ese costo vale la pena. Ese es un riesgo que debemos corrernos, el que no tengamos seguro eso o no. Yo no sé la respuesta porque yo no sé de ese mercado, o sea, no podría tener una respuesta honesta y objetiva. Pero de nuevo, planteo esto porque aunque yo he sido un crítico de la ley de cabotaje, bueno, en momentos como la pandemia nos ayudó, y en momentos como este, por ejemplo, donde tú tienes un disloque del mercado global, pues si ese barco, ¿verdad? En vez de hacer arbitrage, de irse a donde mejor me paguen, pues no, tiene un contrato con Puerto Rico y tiene que venir a Puerto Rico. Y eso pues creo que, ¿verdad? Y si no viene a Puerto Rico, pues las demandas serían gigantescas y las implicaciones legales y las pérdidas para esas empresas serían tan grandes que simplemente pues no es un riesgo que valga la pena correrse. Además que ganan bien por estar aquí, no es como que están pelados y están sufriendo. Sí. O sea, No, hacen billetes. No, y han invertido en Puerto Rico infraestructura más de $1 billón, pero también parte de ese análisis, en ese ponderar y aquilatar, ¿verdad? Mayor costo, pero mayor seguridad. Si se suscita alguna guerra con China, ¿verdad? En este siglo, que ese es yo creo que el dilema y el reto, y nadie, es una de las áreas que tanto la administración Trump y de Biden han estado invirtiendo los pasados 8 años, la alta dependencia de tecnología portuaria china. Y en Estados Unidos ahora están de alguna manera prohibiendo la tecnología china en las grúas, softwares, porque una de las estrategias y de los temores que existe es que si un día ocurre un conflicto bélico con China o algún conflicto proxy con China, el choke point, ¿verdad? Cómo pudieran de alguna manera... Y lo que a Estados Unidos, pues le tumba su tecnología portuaria, por ejemplo. Un ataque cibernético a todas las grúas de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, por el software o la tecnología que están detrás de estas grúas automatizadas. Sí, esto es un asunto de seguridad nacional. Y de nuevo, la conversación en Puerto Rico, para mí, más allá de que hoy, pues podemos decir que las próximas semanas no debería tener ningún efecto, ¿verdad? Esperemos a ver. Por otro lado, hay que decir que si ocurriera, ¿verdad? Pues deberíamos tener un plan B, un plan C, repensar el impuesto al inventario, eliminarlo, sustituirlo por otra cosa, repensar estas rutas, si deberíamos seguir dependiendo tanto de Jacksonville o buscar una negociación donde te dé estos incentivos a cambio de que tengamos mayor diversificación, si es que eso es posible. Yo no lo sé, o sea, de nuevo, estos son cuestionamientos que el país tiene que hacerse. ¿Cuántos de nuestras empresas privadas están dependientes totalmente de Jacksonville, Estados Unidos, y no tienen suministros de Perú porque opciones hay en otros países que pueden llegar aquí, simplemente pues tienen que venir, ¿verdad? Y ese barco llegó aquí, no puede ir de aquí a Estados Unidos. Y ese es el gran reto, porque obviamente si tú eres un barco que tiene mercancía y tú tienes un mercado de 300 millones de habitantes como Estados Unidos y tienes que escoger entre, ok, si lo llevo a Estados Unidos se lo vendo a 300 millones, se lo llevo a Puerto Rico se lo vendo a 3 millones. Bueno, pues se lo envío a Estados Unidos y que Estados Unidos llegue a Puerto Rico. O sea, eso es un obvio. Pero hay barcos que no pisan Estados Unidos por razones estratégicas, por razones, ¿verdad? La que sea, no cumple con ciertos estándares, ¿verdad? Lo que sea, o muy costoso, es un viaje muy largo, lo que fuere. Nada, son cosas que yo no tengo la respuesta porque no soy experto, pero estoy seguro que gente debería tener ya esa conversación para no seguir cada vez que ocurre una huelga, cada vez que ocurre un paro, cada vez que ocurre una tormenta o un huracán en Jacksonville, pues estar hablando de esto. Sí, sí. No, y esta huelga en particular son 14 puertos y no hay, y el efecto, ¿verdad? Los planes, plan B o plan C, tanto en la nación, es un escenario bien, bien complejo, ¿verdad? Planificar para el cierre de 14 puertos de esa naturaleza
es bien complejo. Por eso 200 gremios profesionales han enviado carta al presidente y decían, mira, es algo que estamos planificando, esto es como equivalente a un huracán categoría 6, ¿no? Es algo que uno establece, ¿verdad?, sus planes de contingencia, pero estamos hablando del peor escenario. Y a tu punto de otro puerto, mira, Port Everglades siempre se ha visto como una alternativa. Puerto de Filadelfia se ha visto como una alternativa. Otros puertos donde tanto Crowley y Todd, ¿verdad?, mencionando los que operan desde Jacksonville, tienen infraestructura y tienen personal, de eso ocurrir. Yo estoy seguro que si mañana la isla no permite que los empleados de otras uniones entren a ese terminal, mañana va a haber pleitos judiciales. Claro, lo que hay un injunction, un TRO, se resuelve, pero tampoco, ¿verdad?, estas personas se van a quedar un poco amilanado, ¿verdad? Todo el mundo va a actuar. Y otras uniones que han respetado la isla cuando han hecho la huelga, ¿verdad? Pero no han afectado el pan de otras uniones, ¿verdad? También va a crear esta situación de que una unión dice, mira, fantástico, tú te vas a la huelga, pero nosotros tenemos unos contratos que cumplir, así que también vamos a ver las otras uniones también dando esa batalla, ¿verdad? Porque ellos no quieren verse afectados tampoco. Así que es un escenario bien complejo. Lo es, y lo veremos, obviamente. Gracias. Sé que tienes otros compromisos. Aprovecho y te doy las gracias por sacar el momento para hablar con nosotros y daremos seguimiento, obviamente, a esta historia. Claro que sí, Jake. Excelente día. Muchas gracias, igualmente.